tocar dos textos de ese módulo que nos van a servir principalmente para contextualizarnos un poco más en la época, qué había pasado antes, cuáles habían sido como los precursores de Freud y de esta forma de investigación y de psicoterapia y de cuerpo teórico que él empezó a desarrollar en la década de 1880, 1890. Y lo otro que les dejé, además del módulo 1, es el diccionario de Laplanche y Pontalis, que acá yo les muestro, tengo el mío, bien viejito, es una edición recontra revieja, pero bueno, siempre cuando voy a leer los textos, cuando voy a repasar, lo tengo acá al lado, así podemos despejar cualquier duda que nos vaya surgiendo a medida que vamos leyendo los textos de Freud. En el día de hoy, y quien los tenga impresos o los tenga en la computadora, se los sugiero que lo tengan a mano, porque vamos a hacer una clase como un poco más de puntualizar textos. En este caso, el día de hoy, vamos a ver el texto de Jürgen Kritz, Corrientes fundamentales en psicoterapia, y este texto que es de un libro que es de Edna Heydbreder, se llama la autora. Quienes hayan hecho el profesorado en psicología seguramente les suene conocida. Es un libro muy, muy viejo, pero que también nos sirve mucho para contextualizar lo que era el comienzo del psicoanálisis y qué es lo que estaba pasando en esa época. En este caso, solamente de todo el libro de Edna Heydbreder, que se llama Psicologías del siglo XX, extraje nada más el capítulo de el psicoanálisis, que es el capítulo 7. Son más o menos unas 15 hojitas por ahí. Vamos a utilizar estos dos textos. Bueno, como empezamos un poco a ver la clase anterior, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis lo podemos pensar como una forma de psicoterapia. Sí, hay un grupo de WhatsApp de esta comisión. Quien pueda agregar, hay un enlace de invitación, por lo que vi que estaba dando vueltas. Quien pueda agregar a Pamela, genial. Bueno, el psicoanálisis lo podemos ver, entonces, como un tratamiento terapéutico, es decir, una forma de psicoterapia que le sirve a Freud, hoy en día nos sirve a todos y todas nosotras, como un método de cura, un método de curación que Freud en ese momento lo pensó y lo creó, dedicado a las neurosis. Él en ese momento pensó todo este tratamiento terapéutico enfocándose a las neurosis, a la cura de las neurosis. Empezó con la cura de específicamente la histeria, pero después vio que por coincidencias, digamos, en la etiología de la histeria, en el origen de la histeria, también coincidía el origen, por ejemplo, de las obsesiones o el origen también de algunas fobias. ¿Qué pasa? Hoy en día el psicoanálisis no se utiliza solamente para el tratamiento de neuróticos. Esto, Freud, digamos, no llegó a escribir nada de esto. Él dedicó pura y exclusivamente su método terapéutico a la cura de las neurosis. Hoy en día hay muchos psicoanalistas que han vuelto a las lecturas de Freud, han vuelto a toda la metodología que hizo él y empezaron a aplicar el psicoanálisis también en casos de psicosis o en casos de perversiones. No sé si esto ya lo han trabajado, pero
Freud, los psicoanalistas en general, no todos, ahora voy a especificar un poco más quiénes sí, quiénes no, hablan de estructuras de personalidad. Se habla de neurosis, se habla de psicosis y se hablan de perversiones. Por eso yo les decía que Freud pensó este método para trabajar solamente con las neurosis. Ahora, estas tres estructuras son las que utiliza el psicoanálisis en sus principios como para pensar diferentes estructuras psíquicas. Neurosis, psicosis y perversiones. Hay otras escuelas más contemporáneas, más de ahora, de este siglo, que incorporan también otra estructura, otra forma de personalidad psíquica que se llama borderline. No sé si la han escuchado. Se llama los border. Bueno, Freud no utiliza este tipo de organización. No está en el vocabulario psicoanalítico de Freud. Eso les quería aclarar. Por ahí lo leen en un par de textos posteriores de psicoanálisis, borderline, pero no pertenece al vocabulario freudiano. Bueno, entonces podemos ver el psicoanálisis como un tratamiento terapéutico. Lo podemos ver también como un método de investigación, porque como hablábamos, a la vez que Freud curaba a sus histéricas, iba creando un método de investigación. ¿Investigación de qué? Inventó un método. Toda ciencia y toda escuela utiliza algún método en específico. En este caso, el método psicoanalítico es el método de la asociación libre. El método de la asociación libre es esto de que el paciente se tienda sobre el diván o se siente en su silla y el analista le diga, asocie libremente. A partir de ahora, vos venís, hablás y hablas de todo lo que se te venga a la cabeza, de manera desprejuiciada. Digamos, si te pones a hablar y empezás a pensar, uy, esto no lo voy a decir porque no debe tener nada que ver con lo que a mí me pasa, esto es repago. Freud lo que venía a decir en ese momento es, no importa, por más nimio, por más chiquitito, por más pavo que te parezca, lo que vas a decir, decilo. Asocia libremente, desprejuiciadamente. Nos puede servir al tratamiento. Y también el psicoanálisis es un cuerpo teórico. Podemos estar de acuerdo o no con el psicoanálisis, pero que tiene un cuerpo teórico bien fundamentado, eso es algo que el resto de las escuelas de psicología no lo discuten. Puede tener muchas críticas, se pueden debatir muchas cosas, pero que es un cuerpo teórico con sus fundamentos y es sólido, eso está. Digamos, el psicoanálisis tiene su método, como hablábamos recién. El psicoanálisis también concibe un tipo de sujeto en particular que viene a consulta. En el caso de Freud era el neurótico. También el psicoanálisis concibe una forma de cura en particular. ¿Qué pretende el psicoanálisis? Hacer consciente lo que está inconsciente. Es eso a lo que apunta. Esa es la cura del psicoanálisis, dicho de manera muy breve. Ya vamos a ahondar un poquito más en esto. Pero el psicoanálisis a lo que apunta es a esto, a hacer consciente lo que está inconsciente, lo que está reprimido. ¿Cómo lo hacemos? Hablando, asociando libremente, utilizando el método psicoanalítico. ¿Cómo es la escucha del psicoanalista? La escucha del psicoanalista es parejamente flotante, dice Freud. ¿Qué es esto de parejamente flotante? Si viene un paciente a consulta y estamos
50 minutos o una hora escuchándolo con toda la atención plena en todo, absolutamente todo y cada detalle del relato de una persona. Imagínense una persona hablando 50 minutos sin parar en una sesión. Si el psicoanalista presta atención a absolutamente todo, a cada mínimo detalle, la cabeza del psicoanalista queda totalmente agotado en una hora. Entonces, ¿qué dice Freud? La escucha, sugiero que sea parejamente flotante. Un cierto nivel de atención para poder escuchar al paciente, pero prestándole atención a algunos detalles en particular del relato de la persona que viene a consulta para ver a dónde hay que ahondar. En un acto fallido, en un sueño, en un lapsus. Los lapsus son los olvidos que tienen, las lagunas que tienen los relatos de las personas. Entonces, la escucha con cierta atención, no prestando atención constantemente, sino atento a encontrar como los quiebres del discurso, los quiebres del relato de una persona. También se habla mucho de la escucha psicoanalítica que tiene que tener una disociación instrumental. En general, esto de la disociación instrumental se escucha mucho para todo tipo de terapia y tiene que ver con esta capacidad del psicólogo de poder escuchar el sufrimiento del otro o el relato del otro, pero disociándose uno, psicólogo o psicóloga, de alguna manera para que el relato del paciente no nos afecte tanto. Digamos, no quedemos tomados por el sufrimiento de la otra persona. Entonces, de alguna manera, tenemos que disociarnos, como para poder empatizar, poder escuchar y meternos en el relato de otra persona, pero sin que eso nos arrolle y sin que eso también nos involucre mucho a nivel personal, porque de repente nos puede pasar que venga alguien a consulta y algo del relato de la otra persona nos toque desde lo personal también. Uy, esto que le pasa al otro también me pasa a mí. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago como para tener una escucha profesional ante una persona que le pasa algo muy parecido a lo que me pasa a mí a nivel personal? Bueno, por esto la disociación instrumental y por esto también fundamental la terapia personal. En terapia, la terapia que cada uno hace, no solo nos sirve para nosotros mismos, para resolver nuestros conflictos, para resolver nuestros puntos ciegos, esas cosas que nosotros no podemos llegar a ver de nosotros mismos, sino también para, el día de mañana, en un consultorio, poder hacer esta disociación instrumental y decir, ah, bueno, esto le pasa al otro. También por ahí me pasa a mí, pero esto es del otro. Tengo que tener esa capacidad de escucha para poder decir, bueno, le pasa algo parecido a lo que me pasa a mí, pero yo ya lo vengo trabajando en mi terapia. Yo ya lo vengo resolviendo quizás y esto que le pasa al otro no me arrasa a mí. Lo puedo escuchar, más allá de lo que me pasa a mí. Por eso es fundamental la terapia. También para tener la honestidad de decir, bueno, quizás esto que le pasa a la otra persona me toca demasiado a nivel personal y no puedo manejarlo. Entonces, ¿qué hago? Puedo derivar a otro colega. La otra vez hablaba con una colega y me comentaba que, bueno, tenía todo un tema con la posibilidad de ser madre, la no posibilidad de ser madre en su caso, mucha dificultad para quedar embarazada. Y llega una mujer embarazada
con una panza de 6, 7 meses, digamos, notoria, a consulta presencial. Digo presencial porque también la presencia, el cuerpo del otro en el consultorio genera otro impacto, por lo menos es mi opinión. A veces es diferente, por lo menos en mi experiencia, estar con personas de manera presencial que estar con personas de manera virtual. Bueno, llega esta mujer a consulta y embarazada de 6 meses, con todo también un tema con esta maternidad que estaba muy pronta, digamos. Y mi colega me dice, yo con esto no puedo, digamos, me acabo de dar cuenta hace poquito que no puedo ser madre y yo no puedo tratar con una mujer que llega a consulta con unas cuestiones parecidas a las mías, pero que logró quedar embarazada de manera natural. Le afectaba tanto a esta colega que lo tuvo que derivar. Y ahí también está la terapia de uno y la honestidad de poder decir, bueno, con esto no, porque voy a generar cuestiones en otra persona que no tengo por qué transferirle esto a un paciente que viene a consulta. ¿Por qué? Por una cuestión no resuelta mía, tengo que generar una mala praxis. Puede llegar a ser una cuestión de mala praxis. Por eso también se habla mucho, y quizás hayan escuchado, de 3 cuestiones fundamentales en el psicóloga. En psicoanálisis se habla mucho de esto, que son las 3 patas importantes para poder recibir a consultantes a tratamiento. El análisis propio, fundamental, no puede faltar. La supervisión. La supervisión, ¿alguna vez escucharon hablar de supervisiones? ¿Saben lo que es? Hay algunas caritas que sí, otros que no. Bueno, la supervisión es poder tener algún psicólogo o psicólogo de mayor experiencia como referente para poder conversar con esa persona de algún caso clínico que uno tenga. Nos puede pasar el día de mañana de estar en el consultorio y que llegue algún paciente a consulta y no saber muy bien qué hacer. O después de pasan las entrevistas, te encontrás con alguna temática, algún problema, alguna cuestión que no sabes cómo tratarla, cómo trabajarla con ese paciente. Bueno, acá, fundamental, supervisión. Supervisar los casos que vienen a nuestras consultas para poder pensarlos con otra persona. Si no, el trabajo del psicólogo en consultorio es muy solitario. Sos vos solo con el paciente si trabajas de manera individual. Entonces, las supervisiones, poder llevar nuestros casos clínicos para trabajarlos y pensarlos con otra persona de mayor experiencia es fundamental. Profe, una pregunta. Sí. Esta supervisión, ¿también puede ser que el psicólogo más experimentado esté presente mientras vos estás con el paciente o vos tenés que ir después con él? No puede estar presente en el momento que vos tenés. No, no puede estar presente. No, porque eso es algo que tiene el secreto profesional de nuestra profesión. El secreto profesional está, digamos, en el código de ética de los colegios de psicólogos. Tiene que ver con preservar la intimidad del paciente que viene a consulta. Por una cuestión de privacidad, de ética, nosotros no podemos comentar, viene fulanito a mi terapia, o yo andar contándoles a ustedes quién viene a mi consultorio, por ejemplo, no puedo. O andar ventilando los secretos más íntimos de otra persona. Lo mismo, no
por esta misma cuestión del secreto profesional, no se puede invitar al supervisor a la consulta. El supervisor o supervisora, este psicólogo de mayor experiencia, se guía por nuestro relato, por nuestras anotaciones. No puede ver a nuestro paciente, no. Uno recopila información, digamos, ve a un paciente durante algunas entrevistas, llamas a un supervisor y te vas con todo anotadito, con tus dudas, con lo que tengas y para contarle el caso. Bueno, vos sabés que vino tal a mi terapia, hay que cambiarle el nombre también por una cuestión de preservar la intimidad de la persona que viene a consulta. Tiene tantos años, la historia familiar es tal, y bueno, y le relatás la historia de esta persona en supervisión. Digamos, el supervisor, los únicos datos que tiene son a través nuestro, de quien tiene en consulta a la persona, a supervisar. Bien, perfecto. Gracias. No, por nada. Y otra pata fundamental de, digamos, de la ética del licenciado o licenciada en psicología es la formación académica constante. ¿Qué es esto? Nos recibimos, tenemos el título bajo el brazo, nos matriculamos. Joya, buenísimo. Recién estamos empezando, recién. Nos queda todo un camino de estudio eterno para seguir. Porque la psicología es una ciencia y la ciencia se va renovando. Y las enfermedades van cambiando y las teorías van saliendo y hay tanto material, tantos textos que nunca deberíamos dejar de estudiar. Principalmente por esta cuestión que les comentaba, las teorías se van renovando, se van descubriendo nuevas cosas, nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, nuevas formas de pensar y repensar la clínica y no solo la clínica. Hablemos no solo de consultorio, podemos hablar del ámbito escolar, podemos hablar del ámbito de psicología comunitaria, que hay muchísimo avance ahora en psicología comunitaria. Bueno, por esta cuestión, al psicólogo se le piden estas tres cosas: análisis personal, supervisión y formación constante, formación académica constante. Bien, me fui un poco por las ramas, no importa, todo esto también hace a la psicología, al psicoanálisis. Y a esto iba. El psicoanálisis, cuando hablaba del análisis personal, también se aprende de uno, de la propia terapia, con la experiencia personal. Sería muy abstracto, muy complejo, yo creo que imposible, recibir a personas a consulta sin haber pasado uno por la propia terapia. Tener a alguien como ejemplo, haber pasado uno por esa experiencia, más allá de esto que les decía que es fundamental, imprescindible, trabajar las cuestiones de uno, también pasar uno por la experiencia de haber sido analizado o de estar en análisis mismo. Porque, digamos, el psicoanálisis tiene mucho que ver con esto, con una cuestión de prestar fe, de prestar creencia al analista, a esta persona de sujeto supuesto saber, se le dice al analista. Y es muy particular, digamos, pasar por esa situación de poner fe realmente en la persona del analista. Uno va y realmente crees en esa terapia. Hay que pasar entonces por la posición de paciente para después poder pasar por la situación de ser analista. Por eso también hay dificultades en la formación previa, y esto lo dice Freud. Por el tipo de trabajo
previo que requiere ser un psicoanalista. No es como en la carrera de medicina, por ejemplo, que decimos, bueno, acá podemos ver el órgano, el riñón, el corazón. En psicoanálisis, ¿cómo haces? No podés justamente, de la mano con lo que decía Bautista, no puedes decir, bueno, miren chicos, esta es una sesión de psicoanálisis, escuchen lo que dice el paciente, justamente por esto de preservar a una persona. ¿Quién se sometería a una sesión íntima como paciente para ser expuesta a todo un público y que podamos aprender del sufrimiento tuyo, de esa persona que está hablando ahí? Nadie, digamos. Entonces, hay una complicación también en la formación del analista justamente porque no podemos ver, no podemos medir ni meter en un tubito de ensayo toda esta práctica psicoanalítica. No hay nada medible, no hay nada cuantificable, no hay nada que puedas decir, ah, acá, escucha esto, escucha esta sesión. Por eso también las dificultades para poder trasladar el método psicoanalítico. Bien. Entonces, el psicoanálisis se va gestando a través de un método que va desarrollando su creador, que es Sigmund Freud. Lo que pasaba es que no se le encontraba una causa biológica a las histéricas en esa época. Entonces, Charcot, que es el médico con el que Freud se ganó una beca para estudiar allá en Francia, Charcot, Freud y Breuer, que era el amigo de Freud, que es el que tiene el caso de Ana O, les empiezan a prestar atención, les empiezan a prestar atención a su relato. ¿A qué decían estas personas? De alguna manera, Freud, Charcot y Breuer nos sacan del tema del cuerpo, nos sacan del tema del soma, de lo fisiológico, y nos introducen en la psiquis. Dicen, tiene que haber una correspondencia entre el síntoma y el proceso ocasionador. ¿Cuál será el nexo causal? ¿Cuál será el nexo entre el síntoma que presenta Ana O, por ejemplo, y lo que le sucedió? ¿Qué lo ocasionó? Esto es lo que están intentando encontrar en esta época. En esta época, puntualmente 1893, ahora les estoy hablando sobre un texto que no tenemos en la bibliografía obligatoria, pero que sí vamos a trabajar este tema con un texto que vamos a ver la próxima vez. Es un texto que se llama Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. Se plantean todo esto, ¿no? Viene la histérica, consulta, las hacen hablar, qué pasó entre el síntoma y el proceso ocasionador. Y acá Freud se encuentra con el concepto de trauma psíquico. Empieza a descubrir un poco qué es esto del trauma psíquico, qué es lo que pasó, qué es lo que le pasó, desde cuándo le pasa esto a esta persona. Se le paralizó el brazo, por ejemplo. Freud, en estos primeros años de construcción de la teoría psicoanalítica, entiende al trauma psíquico como una vivencia con afectos penosos, horror, angustia, vergüenza, dolor psíquico. La sensibilidad de la persona afectada, dice, dependerá para que tome la categoría de trauma. ¿Bien? Entonces, el trauma psíquico, en estos primeros años, Freud con trauma psíquico se refiere a una vivencia con afectos penosos. Dolor psíquico, vergüenza, malestar.
Pero a todas las personas, dice, a todas las personas que les sucede algo fuerte, ¿les pasa lo mismo? Por ejemplo, fallecimiento de un ser querido muy cercano. Para alguna persona puede ser un trauma, para otra no. ¿De qué depende? ¿De qué dependerá? ¿Qué piensan ustedes? Para alguien puede ser un trauma la muerte súbita de un perro, de su perro. Y para otras personas, no. De lo sensible que sea cada persona. Yo también pensaba, sino en la importancia que le da cada persona a, qué sé yo, a un perro para una persona es más importante que capaz que un familiar. Sí, o también la relación que tengas. Capaz que tenés mucha relación y te afecta más. O por experiencias O de la- previas. De la conformación psíquica. Ujú. Bueno, está muy relacionado con lo que vienen diciendo, lo que Freud pensaba en esta época. Todo eso dependerá de la vivencia, que sea traumática o no, depende de la sensibilidad de la persona afectada. Toma la categoría de trauma de acuerdo a la sensibilidad de la persona afectada. Después que uno también vaya a generar síntomas o no, a raíz de ese trauma, también depende de vivencias posteriores a esto. Vayamos al ejemplo del perro, por ejemplo. Ahí hablaban de vínculo también, tenían un vínculo muy fuerte con el perro, una persona se encontraba sensible en ese momento, es sensible en ese momento que le pasa la muerte traumática del perro. ¿Uno empieza a tener síntomas? Y no necesariamente. Quizás fue traumático, pero quizás no genera síntomas, por lo menos todavía. Freud dice, piensa en estos primeros momentos, que empieza a haber síntomas cuando empiezan a haber hechos, experiencias posteriores a este hecho traumático que se asocian a la muerte del perro. Es decir, hecho traumático, original, muerte del perro. Posteriormente, la persona empieza a tener experiencias que se empiezan a asociar de manera inconsciente a este hecho originario, a la etiología, digamos, de este síntoma. De repente, no sé, el perro había muerto porque lo arrolló un auto. 2 años después, nosotros estamos caminando por la calle, vemos que hay un perro que cruza la calle, un auto le pasa cerca, pero a nosotros nos hizo acordar, lo asociamos a la muerte de nuestro perro en ese momento, y en ese momento yo hice así, con la cabeza, por ejemplo, ¿no? Para ver el perro. A los días empiezo a tener tortícolis. Esa es la manera de pensar de Freud. Movimiento, por ejemplo, o algo que pasó, o no sé. En el momento en que yo vi esta segunda secuencia, esta experiencia que se asocia al primer hecho traumático, sentí un cosquilleo en la pierna, justo en ese momento. Posteriormente, el síntoma empieza a ser cosquilleo en la pierna o tortícolis. Son experiencias que se van asociando a el hecho original. Esto, digamos, para hablar de la categoría de trauma en estos primeros momentos. Uno de los objetivos entonces de la terapia psicoanalítica va a ser que la persona recuerde ese hecho, que la persona recuerde ese hecho traumático. Porque muchas veces ese hecho traumático
lo hace la mente misma para cuidar la mente, ese hecho traumático es tan fuerte que se reprime, se va de la conciencia. Entonces, ¿no lo recordamos más? La terapia psicoanalítica lo que quiere entonces es hacer consciente lo inconsciente. Pretende que la persona recuerde. Porque este trauma psíquico, el trauma psíquico es tan fuerte, tan duro el núcleo de derribar, que sigue teniendo eficacia a través del tiempo. Nos puede suceder algo de chiquitos, de muy chiquitos, que vos decís, ay, pero pasaron tantos años, ¿cómo puede ser que todavía les siga afectando? Bueno, Freud dice, sigue afectando a través del paso del tiempo. No pierde afecto. Es por eso que sigue haciendo mella el hecho traumático. Hasta que no podamos hacer consciente lo inconsciente, ese suceso va a seguir manifestándose a través de síntomas, a través de actos fallidos, a través de diferentes manifestaciones del inconsciente. Bien. ¿Cuándo, dice Freud, el síntoma va a minorar, va a dejar de hacer tanta fuerza, va a dejar de hacer mella en la vida cotidiana del paciente? Cuando esa persona pueda recordar y poner en palabras lo que le pasó y expresar el afecto que acompañó ese hecho traumático. No solamente recordar la muerte de mi perro, sino también poder acompañar el relato con afecto, con el afecto que acompañó ese momento. Acá hablamos entonces del terreno de la palabra. Ya no hablamos del organismo, ya no hablamos de medicina. Por eso Freud nos introduce en un campo nuevo. Vamos entonces un poco a la historia. Empezamos con Jürgen Chris. Profe, perdón, antes de pasar a eso, me quedó colgado lo del trauma psíquico cuando toma categoría, creo que habías usado como palabra, no me acuerdo. Cuando toma como categoría de trauma psíquico, puede Claro. haber dicho así. Cuando, digamos, cuando el trauma psíquico se toma categoría de trauma psíquico a este hecho penoso, a esta vivencia psíquica fuerte, con afectos penosos, y depende de esto que decíamos de la sensibilidad de la persona. Bien. Listo, genial, gracias. Buenísimo. Bueno, corrientes fundamentales en psicoterapia. Estamos en la página 1 y dice, introducción, las raíces de la psicoterapia. Empezamos por este tema. Las raíces de la psicoterapia, digamos, de la psicoterapia profesional, Jürgen Chris, este autor de quien estamos leyendo el texto, lo marca con justamente el inicio del psicoanálisis. La psicología antes del psicoanálisis era una psicología más académica, una psicología más experimental. De hecho, y seguramente lo hayan visto el cuatrimestre pasado, en los siglos atrás, 1800, había laboratorios de psicología. Hoy en día siguen estando, pero digamos, en ese momento se crearon
laboratorios de psicología justamente porque hubieron muchas personas, muchos fisiólogos principalmente, algunos filósofos, que querían que la psicología tome carácter de ciencia. En ese momento se le llamaba ciencia, bueno, y hoy también, pero más en aquel entonces, a la psicología, a la ciencia positivista, a las ciencias duras, a las ciencias medibles, cuantificables, lo que se podía experimentar. En estos laboratorios de psicología, ¿escucharon hablar de Teisner, William Wundt? Eso lo vieron, ¿no? Bien, bien. Eso es un poquito más atrás de Freud, un poquito. Venimos entonces de esa psicología experimental, positivista, laboratorios de psicología. Pero todavía, digamos, se lograron grandes cosas porque gracias a ellos se logró que la psicología tome la categoría de ciencia. Hasta ese momento era charlatanería, eran brujos, eran chamanes los que se pretendían psicólogos. Por ellos, la psicología se volvió ciencia, pero era otra psicología dura, experimental, de la que tenía el psicoanálisis. Freud es la primera persona en decir, bueno, yo quiero que la psicología también tienda a tratar enfermedades mentales, a poder curar a los enfermos mentales, a poder curar patologías psíquicas. Entonces, Jürgen Chris marca a los inicios de la psicoterapia profesional con el descubrimiento del psicoanálisis, con el inicio del psicoanálisis, que acá lo marca en el año 1900 con el libro que Freud saca a la luz, que se llama La interpretación de los sueños. Oh, disculpen. Que marca un antes y un después en la teoría de Freud. Dice, también se empieza a gestar un poco de la psicoterapia profesional, ya con la publicación de las obras de Anna O, ya con el trabajo de Breuer, porque ya en esta época se pretendía que la psicología busque curar la enfermedad mental. Dice, estos escritos son el acta de nacimiento de un abordaje psicoterapéutico que pronto habría de difundirse con el nombre de psicoanálisis. Tanto que en las primeras décadas de este siglo, psicoterapia y psicoanálisis freudiano se solían considerar idénticos. El psicoanálisis de Freud entonces se propone desde el comienzo como una terapia de enfermos psíquicos. Vamos a la segunda página, la imagen médica del ser humano. ¿Qué pasaba entonces en la época en que Freud decide estudiar medicina en Viena? La ciencia era positivista, mecanicista, materialista, somatogenética. Se estudiaba mucho fisiología, se estudiaba mucho el cuerpo, pero el cuerpo como algo mecánico, digamos. No se tomaba el cuerpo para trabajar lo psicológico. Pero esta explicación, dice, la explicación naturista somatogénica de las enfermedades mentales se remonta a los antiguos griegos, a los filósofos de antes de Cristo. Explicaban las enfermedades mentales, no es que Freud es el primero en hablar de enfermedades mentales. De enfermedades mentales se habló siempre, digamos, hace años luz. Desde antes de Cristo ya estos filósofos entonces hablaban de enfermedades mentales, pero se las explicaban y encontraban el origen de las enfermedades mentales en fundamentos del cuerpo, en el cerebro. Trataban de localizar las enfermedades mentales como anormalidades en la fisiología del cerebro, como fallas a nivel somático.
Pasado un tiempo, más en la Edad Media, ¿cómo se ve a los enfermos mentales en la Edad Media? Cuando, digamos, la Iglesia era la que preponderaba el poder máximo. Los mal llamados locos eran como el castigo de haber sido los pecadores. Entonces lo que se pensaba en ese momento era que a los enfermos mentales había que encerrarlos y torturarlos, había que quemarlos vivos, como a las brujas. De esta manera se tomaba la locura en la Edad Media. Pasada la Edad Media, entrada a la época de 1500, 1600, se empieza a retomar la idea de enfermedades mentales explicadas bajo un paradigma médico, bajo la ciencia positivista, en este caso. Se siguieron encerrando a los enfermos mentales en manicomios. Hoy en día sabemos que sigue sucediendo, digamos, seguimos estando bajo un paradigma médico hegemónico, cada vez menos, pero las instituciones psiquiátricas siguen existiendo, ahora en hospitales públicos. ¿Ustedes vieron algo de la Ley de Salud Mental, la que se hizo en 2013? Lo van a ver un poquito más adelante. Muy interesante el cambio que se hace entre la antigua Ley de Salud Mental y la nueva, que ya no es tan nueva porque ya se hizo hace 10 años, Ley de Salud Mental, que entre una de las cosas que se trabaja acá en Argentina es que no se abran más instituciones psiquiátricas, por lo menos a nivel privado. Las instituciones psiquiátricas que hoy en día están en Argentina han sido abiertas con la ley vieja, digamos, con el antiguo paradigma, y sí están habilitados los hospitales generales, por ejemplo el Hospital Pena, para tener unidades de salud mental. Eso sí, digamos, con la nueva ley de salud mental está habilitado. Ya no más psiquiátricos privados. Bueno, estamos entonces en el siglo XIX, dominado por esta revolución científico-técnica, ciencia positivista. Entonces ahora las afecciones psíquicas se consideran casi exclusivamente enfermedades del cerebro, del encéfalo, y la psiquiatría era más una rama de la neurología. Ahora sabemos que la psiquiatría, hay muchos psiquiatras que estudian psicoanálisis. En aquel entonces, olvídense, o sea, la psiquiatría era fisiología pura, neurología. Pero hay precursores de Freud, y vamos a la página 3. Hay ciertos precursores de Freud, no es que Freud llegó y dijo, listo, yo acá vengo a sentar una revolución, vamos a hablar de otra cosa que no sea el cuerpo, hay otras explicaciones y son a través de la palabra. No, hubo principalmente muchos filósofos que lo hicieron y que fueron precursores al pensamiento de Freud, y hay casualidades muy grandes, ya hay algunos filósofos que han escrito en el año 1500 cuestiones muy parecidas a las que dijo Freud 300 años después. Se nombra a Kierkegaard, se nombra a Nietzsche, se nombra a Schopenhauer, esto lo van a leer después en el texto. Acá lo que quiero resaltar es esto. Bueno, muchos filósofos describieron el influjo de factores sociales y psíquicos en la génesis de conflictos y enfermedades mentales. Pero antes de Freud, estas ideas no se ensamblaron en una teoría coherente, ni, menos aún, se aplicaron en concreto y de manera sistemática al tratamiento de enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas hablaron de cuestiones parecidas a las que habló Freud, pero ninguno de ellos
hizo un cuerpo sólido, coherente de todas estas cuestiones, y menos que menos, ninguno de estos pensadores dedicó todas estas teorías al tratamiento de enfermos. Freud es el primero en hacer esto. Bien, ¿qué más me interesa de este texto para que podamos rescatar? En la anteúltima hoja, bueno, un poco de la historia de Breuer y Freud. Breuer, el que trató el caso de Ana O, y Freud, que eran muy amigos. Esta colaboración entre ellos dos, dice, no duraría mucho, se terminan separando por cuestiones personales y también profesionales, por diferencias en los pensamientos. Freud empieza a poner mucho énfasis y mucha importancia en lo que es la sexualidad de las personas, para explicar sufrimientos, para explicar traumas, para explicar etiologías de enfermedades mentales. Como les decía, esto generó muchísimo revuelo, muchísimo revuelo. Ahora, hay algo importante que a Breuer le queda claro, él no estaba de acuerdo, pero bueno, la sexualidad en psicoanálisis no es lo mismo que la genitalidad. Es decir, sexualidad y genitalidad en psicoanálisis son dos cosas distintas. No es que la sexualidad y la genitalidad no tiene nada que ver. La genitalidad es el pene, la vagina, el coito. Bueno, son cuestiones bien médicas somáticas, digamos. Son cuestiones bien biológicas, fisiológicas. La sexualidad, para psicoanálisis, además de las relaciones sexuales y todo lo que abarca la gente, dentro de sexualidad se incorporan muchos conceptos de energía, de deseo, de líbido. ¿Habían escuchado hablar de líbido? Bien. La libido, se le llama libido a la energía sexual, justamente. Y recordemos siempre que cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente de genitalidad. Freud es el primero en empezar a hablar de sexualidad infantil. Habla desde los primeros tiempos, de los primeros días del bebé, como ya un ser sexuado, un ser de deseo, un ser que tiene energía, empuje, que tiene líbido. A Breuer, esto de poner tanto énfasis en la sexualidad infantil, no le gustó nada, no estuvo de acuerdo, y ese es uno de los principales motivos de alejamientos de él. Dice, anteúltima página. Tras esta separación, pronto Freud trocó la técnica de la hipnosis por la de la asociación libre, en la cual el paciente era exhortado a declarar con libertad todo cuanto se le ocurría. Acá hay algo también muy importante en este método de la asociación libre, y es lo que llama los psicoanalistas la regla de la abstinencia. Hay un montón de veces que nos podemos ver tentados a interrumpir el relato de un paciente, por ejemplo, que está asociando libremente. Porque queremos decir algo, porque pensamos que esto puede llegar a estar bueno. El psicoanalista dice regla de abstinencia. ¿Qué es esto? Abstenerse uno a meter comentarios en medio del relato del paciente para justamente no interferir en el relato del paciente, no influir en el relato. Que el discurso de la persona fluya, digamos, asocie realmente libremente
no influido por lo que yo voy diciendo en el medio. Incluso habrán por ahí escuchado de algunos psicoanalistas muy ortodoxos en esta regla de abstinencia, que son muchos, por ejemplo, que podemos escuchar y decir, ay, che, vos sabés que fui al psicólogo y no me habló, no me habla, no me dijo ni hola, no te comienza la sesión con nada, yo le tengo que decir todo y no me dice nada. Bueno, ¿qué está haciendo el psicoanalista? Está implementando la regla de abstinencia para no influir en el relato del paciente, para no dirigir el discurso de la otra persona y que realmente pueda asociar libremente. El psicoanalista puede intervenir, puede hacer señalamientos, puede hacer interpretaciones, de hecho debe hacerlas. Pero, digamos, podemos estar de acuerdo o no, pero esta es una regla del psicoanálisis que algunos psicólogos, psicoanalistas lo utilizan más a rajatabla y otros no tanto. Que hay que intervenir, hay que interpretar, hay que señalar, pero está en la regla de abstinencia, digamos. No influir, que asocie libremente. Bien. ¿Alguna vez habían escuchado de eso? Bien. De esta manera, descubrió un fenómeno que antes había permanecido por buena parte oculto por la hipnosis, a saber, la resistencia, concepto muy importante, ahora lo vamos a ver. Después introdujo la interpretación de sueños como camino real hacia lo inconsciente y elaboró el concepto de transferencia, concepto, pero súper importante. También ahora lo vamos a ver. Transferencia, resistencia tenemos acá. Bueno, y los sueños como un camino para el inconsciente. En los años que siguieron, dice, Freud no cesó de trabajar en un edificio teórico más y más completo, el psicoanálisis. Como ya señalamos, la doctrina de Freud ha ejercido y ejerce un poderoso influjo sobre el desarrollo de la psicoterapia en general. Bueno, hasta acá les hice como algunos señalamientos del texto. Después les dejé solamente un extracto del siguiente subtítulo que dice Freud y sus discípulos, pero se los recorté, era solamente como para que ustedes vean algunos nombres de los discípulos que tuvo Freud en estas épocas. Habla de la Sociedad Psicoanalítica de los Miércoles, que vimos en el Power de la clase anterior. Nombra a Adler, a Jung, a Ernest Jones, a Ferenczi, que son discípulos que siguieron con su teoría también. Eso se los dejé como para que puedan ver, y si les interesa algún nombre de esta, lo puedan buscar. Cada uno tiene su teoría. Todos siguieron a Freud, pero cada uno le hizo como una vuelta de tuerca diferente. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. Si van teniendo alguna duda, si quieren que paremos y reveamos algo, me van diciendo. Bueno, seguimos entonces también con una puntuación del texto de Heidbreder, Psicología del siglo XX, este que se ve medio oscurito, está medio, pero bueno, se puede leer. El psicoanálisis, Freud, es el título. Búsquenlo tranqui. Bueno, este texto empieza diciendo que abordar la interpretación psicoanalítica de la psicología es abordar un movimiento notablemente distinto de los hasta aquí estudiados. ¿Por qué? Yo agarré un texto, quedó colgado lo de resistencia y transferencia. Ahora lo vamos a ver en este texto.
Bien que lo anotaron porque es algo para retomar ahora. ¿Qué pasa? Yo agarré este libro, es un choclazo, y directamente extraje solamente la parte de psicoanálisis. Pero antes, en el resto de los capítulos anteriores a este, viene hablando de las psicologías anteriores al psicoanálisis. Esto de Teichner, la historia de Wundt, la historia de psicología experimental, está todo acá en este libro. También habla de la psicología de la Gestalt, el conductismo, digamos, otra línea de pensamiento totalmente distinta a la que se empieza a ver acá, con Freud. Entonces, por eso empieza así el capítulo. Se aborda un movimiento notablemente distinto de los hasta aquí estudiados. Los sistemas que se acaban de examinar se asemejan por su índole académica. Respiran la atmósfera de bibliotecas y laboratorios, bueno, tienen el carácter de ciencia pura o algún parentesco muy cercano con ella. Los anteriores. El psicoanálisis dice no es ni académico ni puro. Hablamos de psicología como una ciencia. Ahora, el psicoanálisis, por lo menos ciencia positivista no es. Bueno, psicología tampoco, ¿no? Pero el psicoanálisis no es ni académico ni puro, dice. Tiene sus raíces en el terreno de la clínica. Constituye, tanto por su origen como por su propósito principal, un intento de realizar lo que con tanta vehemencia Teichner negó como tarea propia de la psicología científica, la curación del espíritu enfermo. Teichner no quería llegar a esto, Freud es lo que hizo. Curación del espíritu enfermo. Lo dice como de manera un poco poética. Bueno, el fundador del movimiento fue Sigmund Freud, algo de su biografía, un poquito. Estoy en la primera hoja. Comenzó su carrera estudiando medicina en Viena. Durante un tiempo se interesó sobre todo por la fisiología, en especial por la fisiología del sistema nervioso. Con el tiempo se inició en la práctica de la medicina asociándose con un investigador algo mayor, Breuer. Pronto llegó Freud a interesarse por los desórdenes neuróticos y fue en su trato con estos casos en observaciones directas que abarcaron años de experiencia, como elaboró gradualmente la teoría y la técnica, la práctica del psicoanálisis. Bueno. En la página 280, nuestra segunda hoja, digamos, sigue con un poco de la biografía, cuando se fue a estudiar con Charcot a París. Charcot, que creía que la hipnosis y la histeria estaban íntimamente relacionadas, que incluso Charcot dice, la verdadera hipnosis es en verdad un fenómeno esencialmente histérico, y puede ser provocado solo en pacientes histéricos. Esto es lo que pensaba Charcot. Si lo podemos introducir bajo un estado hipnoideo, es histérico. Si no, no. Después, Freud y Breuer pensaron otra cosa. Se podía someter bajo hipnosis a otros pacientes que no eran histéricos. Bien, sin embargo... Ahí se unió alguien. Sin embargo, hubo un incidente. Independientemente de la enseñanza regular de Charcot, que asumió un singular relieve en las experiencias de Freud como estudiante en París. Freud estaba estudiando en París y en una conversación de pasillo escuchó que Charcot le decía a algunos colegas que hablaba de un caso que se le había presentado en la clínica y decía que pacientes con esas condiciones, como la que había tenido ese día en la clínica, siempre, dice, tienen una complicación sexual, de índole sexual. A Freud le quedó esto dando vueltas. Primero porque le llamó mucho la atención que Charcot hable de sexualidad cuando
nunca lo había puesto en palabras con él, digamos, Charcot nunca le aclaró esta hipótesis de él a Freud, digamos. Y después porque a él tampoco se le había ocurrido mucho hasta ese momento que algo de la sexualidad pudiera estar dando vueltas ahí. Bueno, esto se cree que es como la inspiración de Freud para meterse en el terreno de la sexualidad. Haber escuchado a Charcot diciendo esto. Bien. Después. A su regreso, página 281, segundo párrafo. A su regreso a Viena, luego de estudiar con Charcot, Freud volvió a asociarse con Breuer y de nuevo adoptó la práctica de la hipnosis junto con el procedimiento catártico. Pero el método no le satisfizo, dice. Tuvo bastante éxito en la supresión de los síntomas, pero a la larga no se producía una verdadera curación. Probó entonces Freud con la hipnosis un tiempo, después de haberla estudiado con Charcot, pero al tiempo dijo, no, esto no es lo mío. ¿Por qué? Como decíamos en la clase anterior, no podía someter a todos bajo hipnosis y cuando sus pacientes despertaban del estado hipnoideo, no recordaban lo que habían dicho sobre el origen de sus traumas, digamos, sobre sus hechos pasados. Entonces a Freud no le servía que el paciente despierte y mucho no se acuerde. Para él era mucho más rico que el paciente pueda recordar de manera consciente. Iba a tener efectos a más largo plazo. De hecho, también una de las cosas que observó Freud fue que por ahí los pacientes se despertaban del estado hipnoideo, estaban bien durante un tiempo, pero a la larga le volvían a surgir síntomas en otro lugar. Por ejemplo, por ahí los había curado de una parálisis en el brazo derecho. Bueno, con la hipnosis la persona pudo recordar bajo estado hipnoideo, se despertó y a los meses empieza a tener otros síntomas, dolores de cabeza intensos. Y Freud dice, no, esto no me sirve, hay que buscar entonces la causa, pero que las personas puedan recordar no bajo hipnosis, sino que puedan recordar de manera consciente. Estas experiencias hicieron que Freud estimara el método hipnótico como superficial, como un instrumento inadecuado para excavar las verdaderas raíces de la perturbación. Bien. Seguimos un poquito más adelante. Entonces, Freud y Breuer empiezan a hacer hablar a sus pacientes. Se los incitaba a expresarse tan francamente como quisiese, a decir todo lo que se le ocurriese sin ocultar nada. Durante estas conversaciones, los pacientes solían recordar experiencias largo tiempo olvidadas que constituían importantes claves para resolver sus dificultades. Bien. Con el correr del tiempo, entonces, Freud empezó a confiar más en el segundo método, en este método que él estaba creando. Fue dejando la hipnosis de manera paulatina para decir, los voy a dejar hablar. Bien, en particular, también consideraba una enorme ventaja poder trabajar con la cooperación activa y el conocimiento del paciente. Que el paciente conozca todo lo que va diciendo de manera consciente, la participación activa. Dice, se descartó la hipnosis entonces por estimársela superficial, sustituyéndosela por el método del relato, o como se lo llamó más tarde, el método de la asociación libre, página 282. Bien, ahora este es el momento en que empieza a trabajar, a descubrir y a trabajar con algunos conceptos clave en la teoría psicoanalítica. Página 282 sigo acá. Denominó transferencia a la menor, viene de otro lado. Transferencia. Este término dice,
se refiere al hecho de que el paciente, durante las largas e íntimas conversaciones personales en que se exploran y excitan sus emociones, contrae un fuerte vínculo afectivo con el analista. El concepto de transferencia es complejo. Yo acá les sugiero diccionario, transferencia, leerlo una y otra vez. Yo acá tengo unos apuntes que quizás pueda dilucidar un poco esto que quiso decir él. Dice, este término se refiere al hecho de que el paciente, durante las largas e íntimas conversaciones personales en que se exploran y excitan sus emociones, contrae un fuerte vínculo con el analista. Se dice que para el psicoanálisis, y este es uno de los primeros conceptos que empezó a elaborar Freud acá en esta época, en los primeros tiempos del psicoanálisis, se dice que se puede trabajar de manera analítica con el paciente cuando se establece la transferencia. ¿Alguien sabe algo de esto, de este tema? Bueno, bien. Cuando se habla de transferencia, se hace referencia al vínculo justamente entre el paciente y el analista. Es un vínculo en el que se trabaja. Es una relación, dicen, de alguna manera imaginaria también, porque se traslada en la figura del analista, de manera inconsciente, la figura de nuestros padres. Es decir, se revivencia y se resignifica en la figura del analista el vínculo que nosotros tuvimos en los primeros tiempos con nuestra figura paterna y con nuestra figura materna. Transferir es también desplazamiento, entonces, ¿no? Porque se desplaza de alguna manera algo a nivel inconsciente en la figura de otra persona. Se reviven, se actualizan vivencias con nuestros primeros vínculos. Se actualizan entonces el vínculo de nuestros padres en la figura del analista, dicho de otra manera. Es complejo. Lo vamos a seguir trabajando, masticando, digamos. Es como que el pasado de alguna manera se actualiza, se repite con la persona del psicoanalista. Dice, la transferencia se convierte entonces en motor y resorte de la cura, en eje privilegiado para hacer consciente lo inconsciente y para la aparición de aquello que por traumático retorna. ¿Fue quedando algo? Recién estamos empezando con el concepto de transferencia. Yo les voy a leer acá lo que tenemos en el diccionario de Laplanche y Pontalis. Transferencia. Transferencia designa en psicoanálisis el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecido con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Por eso esto de que se reactualizan cuestiones vinculares de nuestros vínculos con nuestros padres en nuestra más temprana infancia en y con la figura del analista. Repetimos algunas cosas con la figura del analista. Casi siempre lo que los psicoanalistas denominan transferencia sin otro calificativo es la transferencia en la cura.
No hay cura si no hay transferencia. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose esta por la instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia. Bueno, pueden leerlo, pueden volver una y otra vez y lo volvemos a conversar en unas próximas veces. A este concepto vamos a volver. Bien. La transferencia, dice entonces, constituyó para Freud una nueva prueba de la naturaleza sexual de los trastornos del paciente. A su entender, la transferencia constituye en algo necesario el proceso al punto de integrarse como uno de los aspectos distintivos del psicoanálisis genuino. Otro término, acá sigo en la página 282, que Freud empieza a dilucidar en estos momentos, es el de resistencia. ¿Qué es esto? Las pacientes de Freud le hablaban, y a Breuer también. Perdón, volvamos un cachito más para atrás. ¿Por qué se llega al concepto de transferencia? Porque se empieza a ver, por ejemplo, y Freud es una de las cosas que le señala a Breuer, que Anao empezó a tener transferencia con Breuer. Por eso pudieron entablar una relación analítica. Acá es cuando Freud dice, bueno, transferencia, y empieza a ser uno de los conceptos más importantes del psicoanálisis. Breuer y Anao establecen una relación, una transferencia, que es este tipo de relación, este tipo de vínculo en que se reactualizan cuestiones del pasado. Se vuelven como a resignificar cuestiones del pasado en la figura del analista. Ahora llegamos al concepto de resistencia. ¿Por qué llegamos en este momento? Una de las primeras cosas que Freud se da cuenta cuando empieza a hacer hablar a sus pacientes es que le dice, bueno, dale, asocia libremente. Era tan fácil. Uno puede empezar a asociar así como así, sin reparos. Se empieza a encontrar con obstáculos. Por ahí el paciente empieza a hablar, no, que ayer fui a la casa de Menganito y habla, hasta que en un momento algo se corta en el relato. Uy, acá me olvidé. Ay, esto no sé. Bueno, empiezan a interferir cuestiones en el relato en el que la persona no puede asociar tan libremente al final. ¿Qué pasa? Actúa, dice, la fuerza de la resistencia. La resistencia está ahí. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que actúa de manera inconsciente. ¿Y por qué resistencia? Resiste a salir a la luz. No quiere hacer salir esos recuerdos. ¿Por qué algo? ¿Por qué se corta el discurso de un paciente? ¿Por qué venía hablando, cesando libremente, de repente algo pasó? O se olvidó, o cambió de tema, cambió de tema, por ejemplo, de repente. Ahí actuó la resistencia, dice Freud. Acá hay algo, un punto fuerte donde hay que entrar, porque si cambió de tema, si se olvidó, si se equivocó, digamos, por algo es. Acá está actuando la resistencia. La resistencia es, digamos, como alguien, digamos, hay un hecho que puja por entrar en escena, ¿no? Quiere entrar. Alguien quiere entrar, por ejemplo, acá. Estamos todos charlando, tranquilos. Y de repente hay algo que quiere entrar acá a la cámara, pero actuamos como una repulsa, como una resistencia.
El discurso hace eso, como que empuja para no querer mostrarse. Está ahí, latente. La resistencia hace, no, vos no te mostrás, vos no te mostrás. Se resiste a querer ser mostrado. Se resiste a querer volverse consciente, a mostrarse. Dice, la otra dificultad en el análisis era la resistencia que infaliblemente el paciente oponía en el curso del análisis, pues el proceso de la asociación libre en el análisis está bien lejos de ser un fácil pasaje de recuerdo a recuerdo hasta desembocar en la causa del trastorno. Tarde o temprano se alcanza un punto en el que el paciente no quiere o no puede continuar. No quiere porque ha arribado a algo demasiado doloroso, horrible u ofensivo para enfrentarlo. O no puede porque su espíritu se ha vaciado y está en completa inactividad. Dice, falta de voluntad e incapacidad de continuar no son sino 2 grados de resistencia, el último de los cuales es el más serio. Ambos son recursos de que el paciente se vale para protegerse del dolor. Digamos, la resistencia está ahí para proteger un poco del dolor, como decíamos. Es algo que si se muestra es doloroso. Por algo actúa la resistencia, dice. Si no, sería muy fácil pasar de recuerdo a recuerdo como si nada y todos recordaríamos nuestros hechos traumáticos así. Si nos ponemos a hablar, recordaríamos todo de nuestro pasado. ¿Quién se acuerda de los primeros tiempos de su vida? ¿Alguien se acuerda de los 3 años para atrás, por ejemplo? Es muy difícil recordarse de los hechos de tan chiquititos. Podemos verlo por 2 grandes explicaciones. Una puede ser porque el cerebro de los más chiquititos no está todavía preparado fisiológicamente, estructuralmente, como para retener recuerdos a largo plazo. Digamos, cuando nacemos y nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo diferentes capacidades de manera paulatina. El cerebro de un nene de 1 año o 2 todavía no se encuentra suficientemente desarrollado a nivel fisiológico como para retener recuerdos a largo plazo, para desarrollar memoria a largo plazo. Esa es una explicación un poco más científica, médica. La explicación que el psicoanálisis nos diría es que, y lo vamos a ver un poco más adelante también, que a los 3 años, más o menos, sucede el famoso complejo de Edipo. Empieza a aparecer acá el complejo de Edipo. Y las vivencias anteriores al complejo de Edipo se reprimen. Por eso muchas de las cosas que nosotros vivimos anteriores a los 3 años, no las recordamos. Está todo reprimido. También muchas de las vivencias de los 4, 5, 6, 7, también. Algunas cosas puede ser por poca memoria. No es que estamos totalmente reprimidos. A veces pueden ser cuestiones de memoria, y bueno, no nos acordamos. Pero Freud nos diría, acá hay muchas cosas reprimidas, donde está actuando la represión. Por eso, no es tan fácil ir de relato asociando, si no nos acordaríamos absolutamente todo. ¿Por qué no nos acordamos absolutamente todo? Por la fuerza de la resistencia. El inconsciente se resiste a que podamos llegar a esos sucesos de antaño que originaron un trauma, por ejemplo, porque es doloroso. ¿Vamos bien? Bien. La próxima voy a hacer un recreo en el medio porque pensé que iba a ser más cortito. Seguramente terminemos antes de las 5. Bien. La resistencia, dice, muestra que el tratamiento marcha en la dirección correcta, que está alcanzando un punto crítico y que debe continuar por la línea que ha tomado.
Es decir, si vemos que está actuando la resistencia, está bueno. Es porque algo ahí hay que meterse más en las profundidades. Algo ahí nos marcó que, opa, acá, si algo se resiste es porque algo hay. Por muy intensos que sean sus sufrimientos, el paciente tendrá que enfrentarse con una situación antes encubierta, eludida, deformada. Y solo podrá liberarse de sus emociones reprimidas cuando contemple la situación tal como es en realidad. En el curso de un análisis completo, la resistencia no se presenta una única vez, sino muchas. Y en cada caso será necesario vencerla sin contemplaciones. Para Freud lo importante es que recuerde. Y a partir de que la persona pueda recordar y poner en palabras, ahí empieza a curarse. Por lo menos a minorarse el sufrimiento, a calmar los síntomas. Fundamental, dice él, que recuerde. Va a ser doloroso, va a costar, la resistencia nos va a marear y nos va a poner obstáculos. Pero hay que llegar a eso. Hay que vencerla sin contemplaciones a la resistencia, dice. De otra parte, el fin primordial del psicoanálisis es retrotraer a la experiencia consciente, ahora, volver consciente, digamos, aquel contenido rechazado. ¿Rechazado por quién? Por la conciencia. Hay un contenido que fue rechazado para la conciencia. Lo mandó al campo de lo inconsciente. Por doloroso, por vergonzoso, por traumático, por difícil. Bien. Esto solo se consigue, volver consciente lo inconsciente, si el paciente considera conscientemente la situación en su franca desnudez. No hay otro medio de lograr una verdadera liberación. Acá tenemos página 283, otro concepto importantísimo, que lo vamos a retomar en un texto que se llama también así, la represión. El descubrimiento de la resistencia implica entonces el de la represión. Tenemos acá, en esta sola hojita de Heidbreder, vemos que en los inicios del psicoanálisis ya Freud se encuentra con tres conceptos fundamentales: transferencia, resistencia y represión, ya en estas primeras charlas con sus pacientes. Represión. Mejor dicho, la resistencia condujo a Freud a elaborar la teoría de la represión como única explicación adecuada. En pocas palabras, la teoría de la represión dice que una experiencia desagradable, pero olvidada, sea un recuerdo o un deseo, se torna inconsciente no solo porque caduca o se desliza pasivamente fuera de la conciencia, sino porque es expulsada de ella y mantenida aparte por la violencia. Pues la experiencia reprimida no es una idea o un recuerdo en el sentido corriente del término. Está cargada de emoción y deseos. Como decíamos, por ahí no es tan importante la vivencia. Bueno, sí. Pero no es lo fundamental, dice acá, la vivencia en sí, sino el sentimiento, la emoción, el deseo que acompañó a esa vivencia. Eso es lo importante. Lo que hablamos, la sensibilidad. ¿Qué es lo que marca la importancia? La sensibilidad, la emoción, el deseo, el sentimiento que acompañó esa vivencia. Se reprime el recuerdo, la vivencia, y junto a ello también el afecto que acompañó esa vivencia. Las dos cosas. Continúa actuando en el inconsciente esto, no es que lo mandó al inconsciente y flash, ya está, nos olvidamos, sino que ese recuerdo, esa vivencia que se mandó al inconsciente,
sigue actuando en el día a día, ejerciendo su influencia oculta, torciendo la conducta en las formas más insólitas. Ese recuerdo inconsciente, ese afecto se nos aparece, disfrazado, velado, de otra manera, en otra cosa. Se nos aparece en conductas, dice, en las formas más insólitas, torciendo la conducta. Se nos puede aparecer en sueños, se nos puede aparecer en olvidos. Hasta acá entonces el psicoanálisis como técnica ya van bien encaminados y las líneas básicas de la teoría, dice, se hallaban tendidas. Como método tenemos la asociación libre entonces, sobreentendiéndose la resistencia y su significación. O sea, la asociación libre teniendo en cuenta que hay resistencia, no es tan libre la asociación. La penetración del paciente en su situación y la catarsis a través de la liberación emocional concomitante. La catarsis, poder liberar esa emoción, la liberación de esa angustia, de esa emoción. Entonces, la catarsis se estima como recurso esencial de la terapéutica. Mientras entonces la técnica y el psicoanálisis se hallan en construcción, Breuer y Freud se separan. En esos años, en esos primeros años del psicoanálisis, página 284, empieza a escribir y a descubrir la teoría de los sueños. Al igual que la técnica del psicoanálisis, su teoría de los sueños evolucionaba con lentitud, pero una vez que la elaboró, la incluyó como otra de las partes capitales del psicoanálisis. En el primer tiempo, lo vamos a ver más adelante, yo solo acá se los adelanto, en los primeros tiempos para Freud, el sueño es en esencia una realización, un cumplimiento de un deseo inconsciente. Continuará. Pero lo importante, también ahora, página 284, en estos primeros tiempos, recién nacido el psicoanálisis, ya Freud nos tira también la teoría de la sexualidad infantil. Fue también entonces, durante el periodo formativo del psicoanálisis, cuando se desarrolló la teoría de la sexualidad infantil. La experiencia había convencido a Freud de la índole sexual de la neurosis. Llegó a la convicción de que los impulsos sexuales operan enérgicamente ya antes de la edad de madurez sexual. Bien. Sexualidad, distinto a genitalidad, no solo sexualidad, sino también sexualidad infantil. Una locura para la gente. Una aberración total para la gente de esa época. Hablar de sexualidad e infantil. Miren si ahora nos ponemos a hablar de ESI. Por suerte se puede hablar de ESI tranquilamente hoy en día. Pero hablar en ese momento, olvídense. Bueno, no sé si tan tranquilamente se puede hablar de ESI, pero seguramente hoy un poco más que antes, ¿no? Bien. Respecto a la sexualidad infantil, lo que les digo ahora como cortito, es que Freud empieza a descubrir por ahí que no es que las personas, las pacientes que él llegaban a su consultorio habían vivido sí o sí vivencias traumáticas respecto a la sexualidad. No es que habían visto alguna escena de sus padres teniendo relaciones o que habían sido abusados necesariamente, sino que empieza a descubrir, y esto es lo que le llama mucho la atención,
que hay muchas fantasías de los niños a nivel inconsciente en el terreno de lo sexual. Actuaba mucho la fantasía. No eran necesariamente vivencias lo que habían tenido estos niños de chiquitos. El psicoanálisis entonces también es una de, sí, se podría decir como la terapia o la escuela de psicología que más énfasis pone en los primeros años de vida en la determinación del carácter adulto. Por lo menos hasta ahora y por muchos años, hasta ahora en esa época y por muchos años, ninguna otra escuela de psicología había puesto tanto énfasis en las vivencias infantiles para explicar después, digamos, para el ulterior desarrollo del carácter del adulto. No habían visto hasta ese momento que era tan importante lo que uno vivía de chiquitito. Con estos descubrimientos, entonces, la teoría y la técnica psicoanalíticas completaron su etapa formativa. Ya tenemos el núcleo fuerte acá. Sueños hablamos, sexualidad infantil, transferencia, represión, resistencia, inconsciente. Un montón había hecho hasta ese momento, que eran los primeros tiempos. Después tienen un poco después de cómo concibe lo inconsciente, como activo, impulsivo, poderoso, primitivo. Ya vamos a ahondar más en el concepto inconsciente, por supuesto. Dice, las doctrinas de Freud nunca constituyeron un cuerpo fijo y rígido, esto que les comentaba la otra vez. Freud, digamos, dice, el propio Freud las modificaba y contemplaba de continuo y continuamente declaraba que no son exhaustivas ni conclusivas. Freud iba escribiendo y en sus mismos relatos iba diciendo, bueno, hasta acá me doy cuenta de tal cosa, por ahí después lo refuto y escribo, hago otras hipótesis. Casi siempre escribe como de forma hipotética, como que nunca dijo, esto es así, le pongo sello y firma, estoy recontra seguro y esto no me lo va a derribar nadie. Él mismo va diciendo, bueno, hasta acá llegué a esto, esta es mi conclusión por el momento, o esta es mi hipótesis. Veremos. Y después él se refutaba a veces a él mismo. Entonces, en este sentido, no tenía un texto rígido y fijo. No obstante, dice, los rasgos principales del psicoanálisis se han mantenido bastante constantes. Bien. Profe, ¿en qué página es eso? 286. Ah, gracias. No, por nada. Bueno, y yo diría de dejar hasta acá porque ya vimos bastante. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Dale. La próxima seguimos con un poquitito de esto, de Heidbreder. La parte, digamos, más grosa ya la pasamos de este texto. Voy a tratar de dejarles en un ratito una guía de lectura del texto Ana O, que también se los voy a dejar en el aula virtual. No se pongan a ahondar en muchísimo detalle en el texto de Ana O, sí préstenle, si quieren, más atención como a los puntos de la guía, que es donde habría que focalizar, para sacarle un poco el jugo a qué es lo importante del texto de Ana O. Así que bueno, en un rato si puedo les dejo eso en el aula virtual, junto al texto. La clase que viene seguimos con Heidbreder, con este que estamos puntuando en la página 286. Y vamos a empezar con las 5 conferencias de Freud, que se las voy a dejar también en el aula virtual. Así quien no haya sacado el módulo lo puede tener a mano para la próxima clase. Perdón, profesora, ¿cuándo es la próxima clase? El jueves a las 4 de la tarde. Listo, gracias. No, por nada.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Muy cansados? ¿Vamos bien? Bueno, gente, Bien, profe, bien, bien.